curioso síndrome Delia Reboredo. Por Alberto Francisco Lizarzaburu Marzano. Mediante subterfugios, vacíos legales y una profunda falta de escrúpulos, unidos a una corrupción galopante del sistema de justicia que impera en el Perú, la señora Delia Clotilde Genoveva Reboredo de Moore optó por el lado oscuro del alma humana, no tuvo escrúpulos en apropiarse ilícitamente de bienes ajenos, bienes que no le pertenecían. Esta enorme organización criminal que comanda junto a su impresentable esposo Jaime Moore Campoverde, se hicieron de acciones y derechos, de inmuebles y propiedades y como les vino en gana, se otorgaron a sí mismos los derechos de sucesión que le correspondían a mi madre, María Matilde Teresa Marzano Miro Quesada, su prima hermana. Acá me detengo y le pido al lector interesado que concentre su atención, porque lo que viene a continuación es la revelación de una serie de hechos perfectamente comprobables que demuestran que el sistema de administración de justicia imperante en el Perú es en la práctica un conjunto de engranajes de formalización de la injusticia que favorece a los poderosos, como Delia Clotilde Reboredo Marzano de Moore, y que reafirma en el tiempo la ausencia de una sindéresis mínima en la burocracia estatal, ya que, como se verá, los actos criminales en este caso son emblemáticos porque prevalecen décadas en una impunidad que denigra y degrada a las instituciones. Claro, me dirán, son las personas, juzgue usted. Aquí no estamos frente a un hecho grave, sino criminal, y los hechos criminales tienen respuestas penales. Estamos hablando de una asociación ilícita para delinquir, organización criminal. Delia Clotilde Reboredo Marzano de Moore es una distinguida abogada, defensora de los derechos humanos, y hay que señalar que, como profesional, destacó como magistrada del Tribunal Constitucional y decana del Colegio de Abogados de Lima. Su prestigio la precede, ha construido una imagen proba de sí misma, casi inmaculada. Delia Reboredo es admirada por muchos como referente moral en nuestro país. El mismísimo expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, la indicó como transparente y de ética incuestionable, un modelo de decencia y reconocida trayectoria profesional. Por eso conformó la Comisión de Notables presidida por el embajador Wagner, en una gran cruzada contra la corrupción, para contar con un sistema judicial eficaz, oportuno, eficiente e incorruptible. Recientemente, por medio del Jurado Nacional de Elecciones para la contienda presidencial del 2021, ha sido nombrada presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético. El problema de fondo en relación a esta señora y otros implicados es que su actuación no solo se reduce a una apropiación ilícita de patrimonio y bienes, acciones y derechos de una persona discapacitada y sus menores hijos, sino a la falsificación de documentos oficiales, perjurio, estafa judicial, delitos tributarios, hasta lavados de activos y, reitero, una organización criminal. El pecado de mi madre fue su fortuna personal, que, siendo cuantiosa, despertó apetitos voraces, estimuló instintos lamentables entre sus familiares más cercanos, y son muchos los personajes involucrados en estos penosos latrocinios, algunos muy connotados en la vida social, económica y política del país. El patrimonio fue sistemáticamente sustraído, con total impunidad y por todos los medios disponibles, pero nos vamos a ocupar en esta oportunidad solamente de Delia Clotilde Genoveva Reboredo Marzano de Moore y de su indecente consorte. Es recién a partir del año 1981 que Delia Reboredo empieza a mostrarse como la figura criminal que es. Aquel mismo año fallece mi abuelito, José Alberto Miguel Marzano Campodónico, quien junto con sus otros hermanos eran dueños de casi medio Lima, mantenían sendas posesiones en los distritos de Surquillo, Miraflores, San Borja, en Surco, Chosica, y como si fuera poco, por el cono norte, sus predios llegaban hasta Caraballo y Puente Piedra. Solo en este último distrito conservaban más de 8 millones de metros cuadrados, también atesoraban decenas de concesiones y derechos mineros, bonos de reforma agraria emitidos por el Estado, acciones y derechos en la minera Morococha y Santa Inés, participaciones de Compañía Agrícola Lima Marzano, Hotel Residencial, Compañía Urbanizadora Surquillo, el Palacio Marzano, el Teatro Marzano, etc. No obstante, mi madre, por la familia Miro Quesada, también heredaba, poseía acciones y derechos del Grupo El Comercio, es decir, su fortuna era cuantiosa, y es aquí cuando empieza la parte truculenta, siniestra, escalofriante y estremecedora de la historia. Mi madre pasó los primeros 15 años de su vida encerrada en el Palacio Marzano. Allí estudió, creció y se hizo mujer en solitario, completamente protegida de las supuestas amenazas del exterior,
el tema hay que mirarlo desde la perspectiva de la época y según las circunstancias que le tocó vivir, hay que comprender el contexto en el que se desarrolló, y el tejido emocional de sus padres. Primero, hay que advertir el escenario familiar en el que se produjo el encierro. Mis abuelos habían pasado el trauma de haber perdido a la primera de sus hijas. Esta vivencia generó una severa actitud de cuidados excesivos para mi madre, la segunda en nacer, quien fue víctima de los temores y ansiedades. Sin embargo, el verdadero motivo fue el asesinato de los abuelitos de mi madre, Antonio Miro Quesada de la Guerra y su esposa María Laos de Miro Quesada. En su tiempo tuvieron un poder ilimitado en el mundo político y social. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Se decía que por medio del diario El Comercio, ponían y sacaban presidentes, representaban a la rancia aristocracia de aquella época, y ambos fueron ultimados a balazos en la puerta del Club Nacional. Según los comentarios de la época, decían que mi bisabuela, por defender a su marido, se enfrentó al agresor con su cartera, frente a frente y cara a cara, pero el criminal la asesinó con un certero balazo en el rostro, convirtiéndose en una heroína póstuma de su propia muerte. Este execrable delito aconteció en un tiempo turbulento y violento que vivió el Perú, en los años de una de las tantas dictaduras que sufrió el país, cuando era presidente el general Benavides. El asesino fue un militante apasionado del APRA, que en ese momento era considerado de izquierda radical, un partido político conformado por fanáticos revolucionarios, y uno de sus jóvenes adictos perpetró el execrable delito, y aunque este hecho lejano es desconocido actualmente para casi todos los peruanos, ya se enterró en la memoria del colectivo social, fue muy comentado en las crónicas de esos años y estuvo presente en el subconsciente de una niñita asustadiza y temerosa. Sin duda, mi abuelito Alberto Marzano fue un hombre protector, acostumbrado a mandar, a consumar su carácter, y lo conseguía contra viento y marea. Nadie le hizo sombra ni cuestionaba sus decisiones y las cosas acontecían según su parecer. En el Perú que le tocó vivir todo sucedía según su voluntad y capricho, pero sospechamos que la sobreprotección fue el detonante de su debilidad emocional. El encierro en el Palacio Marzano hizo de mi madre una mujer vulnerable. Ella nace el 23 de julio de 1932, en el seno de dos familias de la oligarquía peruana, y de inicio tuvo una infancia rodeada de lujos y atenciones. Las circunstancias hicieron de esta chiquilla una persona impresionable que divagaba entre la realidad y los delirios de grandeza, presumía que todo se lo merecía. En esencia, poco a poco y sin darse cuenta se llenó de fobias, temores y fue perdiendo el concepto del valor de las cosas y lo difícil que es luchar para conseguirlo. Al principio de esta historia todo fue felicidad. Mi madre vivía como una princesa, rodeada de lujos, sirvientes y gente que la adulaba. Sin embargo, en enero del año 1974, tomó la decisión de desaparecer de todo lo conocido. La insatisfacción perpetua de su espíritu la hizo huir de sus padres, de su esposo, de su familia, amigos y de todo lo que conocía hasta entonces. Ella podía mover las piernas para bailar y sentir alegría. Sin embargo, a pesar que todo se inclinaba a su favor, prefirió autodestruirse. Mi madre por alguna razón abandonó su mundo conocido, pasó de mujer adinerada a convertirse en un inmigrante en un país extraño, viajó sin dinero y con dos hijos pequeños. Hasta ese momento, ella no sabía hacer nada de nada y carecía de habilidades para conseguir cualquier trabajo. En resumen, pasó de la riqueza más abundante a la pobreza más extrema, y un día desapareció, borrándose del mapa. Había algo allí, desconocido y sin resolver, o quizás solo fue su actitud autodestructiva. La pregunta es: ¿cómo llegó mi madre, conmigo y mi hermano Juan Carlos, a los Estados Unidos, sin dejar rastro del viaje? Siendo hija única de un hombre acaudalado, mi abuelito la buscaría por mar, cielo, aire y tierra. El escenario pintaba atroz y desgarrador. Esta huida cinematográfica lo hicimos con otras identidades. Reitero, nos hicimos humo y desaparecimos para siempre. Yo tenía 5 años. En esa coyuntura, mis abuelitos sufrieron un golpe devastador en sus vidas. Ambos fueron abandonados durante su ancianidad al más severo desamparo afectivo y emocional. La repentina desaparición de su única hija y de sus 2 nietos menores fue para ellos un acontecimiento doloroso, terrible y devastador, que pudo ser más violento y aterrador para mis abuelitos, que la tierra se trague de golpe a toda tu familia y que no sepan en dónde se encuentran. Esto fue lo que pasó. Ambos ancianos sufrieron una profunda herida, una estaca directa en el corazón, y presumo que sus últimos años fueron inenarrables.
No saber el lugar de residencia de su única hija y de sus 2 nietos es morir en vida. Lamentablemente fallecieron sin saber dónde ubicarla. Fueron 7 años de largas búsquedas e indagaciones y no nos hallaron. No pudieron despedirse, se fueron a la eternidad en la más profunda soledad y desamparo afectivo. Toda su familia había desaparecido de la faz del planeta, la Tierra se los había tragado y no existía ninguna pista ni nada que diera rastro de su ubicación. En Migraciones no estaba registro alguno de salida hacia el exterior, que pudiera dar una huella de nuestro lugar de domicilio. La vida pasó factura. Delia Reboredo mostró su turbador compromiso con la malignidad, y se puso en evidencia cuando inscribió a su favor en los registros públicos de Lima un poder absoluto sobre los bienes y acciones de mi madre. Incluso, repito, estando mi abuelito Alberto Marzano aún vivo, ¿no les parece raro que pudiera ubicarnos? Y nada sucede por casualidad. Estamos ante una mujer capaz de todo, de llegar hasta las últimas consecuencias posibles por lograr sus propósitos, sin los límites y frenos de la decencia. En estos últimos 40 años tiene a Jaime Moore a su lado, respirando mafia por todos lados, porque ambos están acostumbrados a medrar de lo ajeno y a vivir de apariencias. El 25 de junio de 1981, la Oficina Nacional de los Registros Públicos emitió un poder a su favor de María Matilde Marzano Miro Quesada de Buschard, americana por naturalización, anteriormente de Lizarzaburu. Las facultades que le otorgaban era proteger la herencia, comprar, vender y un largo etcétera de supuestos beneficios, dejándola en una posición vulnerable para proteger sus cuantiosas propiedades. Los procedimientos de esta devastación están infestados de vicios de nulidad que determinan su invalidez e imposibilidad jurídica y solo denota la lamentable catadura moral. Aquí se hicieron de una fortuna mala vida, posiblemente con la participación y el apoyo de algunas notarías, el Poder Judicial y los registros públicos. Consta en el Consejo Provincial de Lima, en los registros del Estado Civil, sección de matrimonio, un documento del 17 de febrero del año 1968, en donde mi madre, María Matilde Teresa Marzano Miro Quesada, contrae enlace conyugal con mi padre, Gustavo Francisco Lizarzaburu Fariña, y el acta de disolución tiene fecha de término el 8 de febrero de 1991, es decir, el poder que recibió Delia Reboredo para manejar una fortuna cuantiosa, fue otorgado por una persona inexistente. Es evidente que se fraguaron documentos, el poder tenía nombres incorrectos, apellidos erróneos. Nunca existió en el Perú una señora María Matilde Marzano Miro Quesada de Buschard. La persona en cuestión se encontraba casada con un señor Lizarzaburu, mi padre. Es menester mencionar que Registros Públicos nunca cruzó información con la Oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIC. Mi madre María Matilde Teresa Marzano Miro Quesada no aparece por ningún lado con el apellido de Casada Buschard, y no existe ninguna inscripción de matrimonio en el futuro con ese apellido. Incluso, el divorcio entre mis padres fue consecuencia de este irrito poder, y no es mi imaginación la que me juega una pasada. Allí están los documentos oficiales en SUNART y RENIC para ser constatados. Nunca van a desaparecer del archivo. Delia Reboredo es un personaje que se ha construido a su alrededor una imagen de mujer intachable, decente, honrada y virtuosa. Aparece como una profesional connotada y de prestigio, una abogada defensora de la democracia, la justicia y los derechos humanos, una dama de sociedad muy reconocida en el mundo académico, político, y mientras le tocó ser funcionario público simuló conducirse con dignidad. Delia Reboredo se desempeñó en la Cátedra de Derecho Internacional y Asuntos Jurídicos en varias universidades peruanas, como son la Católica y la Universidad de Lima. También fue profesora en la Academia Diplomática del Perú y en los Estados Unidos se desempeñó como profesora visitante de la Universidad de Yale, de Georgetown, de la Estatal de Luisiana y de la Universidad de Berkeley, en California. Fue directora de la Academia de la Magistratura, y desde el año 1993, es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Hay que reconocer que su opinión es atendida por el mundo estudioso. En el 2016 fue incorporada como académico de número de la Academia Peruana de Derecho. Entonces, sabía perfectamente lo que hacía. No obstante, a pesar de toda la parafernalia de títulos y grados académicos, es capaz de perpetrar los mayores abusos contra un ser indefenso, quitándole todo su patrimonio sin darse por aludida. Lo hizo sin titubear y valiéndose de artificios legales, por todos los medios disponibles que estuvieron a su alcance. Al actuar como lo hizo, estuvo fuera de la ley y las entidades del Estado miraron para otro lado, deliberadamente se hicieron cómplice de este atropello y tienen que responder por ello.
Con este poder se enajenaron decenas de propiedades. El retrato dibuja la podredumbre de gente hedionda y malintencionada. Se aprovecharon del conocimiento que tienen de las leyes peruanas y de sus contactos con las mafias públicas en el poder judicial, registros públicos y algunas notarías. Y aunque sus procedimientos están infestados de vicios de nulidad que determinan su invalidez e imposibilidad jurídica, ha podido salirse con la suya. Para lograr sus fines buscó niveles de corrupción donde pudiera cobijarse y consumar sus latrocinios que datan desde 1981 hasta la fecha. Inicialmente eligió un testaferro siniestro, de alma retorcida, un demonio encarnado en el cuerpo de una mujer, alguien quien asumiera la responsabilidad de las ventas, y optó por una abogada muy conocida en el AMPA judicial por su falta de escrúpulos, la abogada Dora Amelia Narrea Valdivia de Castillo, una señora sin alma, que en algún momento tuvo aspiraciones políticas de llegar a la presidencia del Perú, candidateando por la Unión Nacional Odrista. En esta oportunidad, Delia Reboredo, para resguardarse en el anonimato y pasar desapercibida, en este poder del año 81 que recibió de una señora Buschard, le transfirió uno similar a nombre de Dora Narrea, cumpliendo con las apariencias de una salida legal a las transacciones de los derechos sucesorios de la propietaria real, una señora María Matilde Teresa Marzano Miro Quesada de Lizarzaburu. Lo curioso es que no existe financieramente ningún comprobante bancario que indique que mi madre recibió algo de dinero por las ventas de su patrimonio familiar. En buen romance, este binomio estafador ingresó de lleno en un universo manchado de ilegalidades y felonías. Se unieron solo para delinquir, lo hicieron abusivamente, desaprensiva y despiadadamente. La señora Narrea con este documento se hicieron numerosas transacciones, como las acciones y derechos que mi madre mantenía en el grupo, el comercio o como la casa de mi abuelito Alberto, cito en Jorge Chávez 300, en el distrito de Miraflores. Dora Narrea ha enajenado esta propiedad hace menos de 2 años, en el 2019, a la módica suma de $3.800.000, un regalo de su jefa Delia Reboredo, por su abnegada fidelidad a la causa de la organización criminal y por el profesionalismo en esquilmar y desaparecer todos los bienes de mi madre. Delia Reboredo, con su sola presencia contamina el sistema de justicia y con sus tentáculos mafiosos revela el enorme grado de inmoralidad que existe en las entidades públicas peruanas. En esencia, viene aprovechándose del conocimiento que tiene de las leyes peruanas y de sus contactos. Desde hace décadas de años mantiene una organización criminal a su servicio, le sirve para transferir propiedades a su entorno más cercano, con ventaja y alevosía. Como abogada sabe perfectamente lo que viene haciendo, es exdecana del Colegio de Abogados de Lima, ex magistrada del Tribunal Constitucional, catedrática de Derecho, etcétera, etcétera. Por eso, quiero mostrar mi más profundo desasosiego y vergüenza por el nombramiento de Delia Clotilde Reboredo Marzano de Mur como presidente del Tribunal de Honor de Pacto Ético Electoral para los comicios generales convocados para las presidenciales de este 2021. Hace tan solo 2 años fue señalada como referente moral de toda la nación para contar con un sistema judicial eficaz, oportuno, eficiente e incorruptible en el Perú. El mismísimo presidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo las indicó como transparente y de ética incuestionable, un modelo de decencia. Dios mío, es una desgracia para todos los peruanos.